Bien, pues yo creo que las personas que se van a anexar, se van a anexar mientras nosotros empezamos nuestra lectura. Mientras tanto, bienvenido. Me da mucho gusto que Gracias. estés aquí. Rosy, muchas gracias. Gracias por este compromiso tan importante que tienen ustedes por Gracias a esta ti. información. El caso es que hoy vamos a empezar a leer el capítulo 1 y vamos a empezar a ver qué es y qué no es el feminismo. Y la idea del día de hoy en particular es leer de los párrafos 1 al 33. Aproximadamente por sesión, en la lectura que estamos manejando, ocupamos media hora de lectura y leemos aproximadamente 30 a 30 y tantos párrafos. Y cada capítulo va a quedar dividido en tres partes para avanzar en esta dinámica de leer media hora y conversar el contenido que acabamos de leer. Así que, sin más, empezamos. Capítulo 1, ¿qué es y qué no es el feminismo? De acuerdo con la ONU, mujeres, el feminismo es una teoría social que reconoce a las mujeres en todas sus capacidades y derechos hasta ahora reservados a los hombres, que busca reivindicar los derechos de de las mujeres. Asimismo, señala que es un movimiento social y político que surge a finales del siglo XVIII, momento en el cual las mujeres, como grupo colectivo humano, toman conciencia de la dominación y explotación de que han sido objeto en la sociedad patriarcal y que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. La verdad es que aún antes de que existiera el concepto y mucho antes de la Revolución Francesa, momento histórico que identificamos como primera ola, hubo mujeres cuasi feministas o protofeministas, para ser más exactas. Casi 70 años antes de la era cristiana, en el antiguo Egipto, vivió una joven llamada Cleopatra, cuyo interés por el saber, su libertad sexual y su pragmatismo para lograr sus objetivos le hicieron ganarse muchas enemistades tanto en la élite egipcia como en la romana, empezando por la disputa que sostuvo con su propio hermano para ocupar el trono. Pese a todos los obstáculos de un orden social, donde las mujeres casi no contaban y las violencias que padeció, hábil y tenaz, logró ser faraona, la posición de máximo poder en ese territorio. Por otro lado, tenemos a la astrónoma, matemática, música, inventora y filósofa Hipatia de Alejandría, quien en el siglo IV llegó a ser una respetada erudita a quien no pudieron doblegar para vestirse a la usanza femenina y quedarse en casa como toda mujer de su tiempo, e impartía cátedra en túnica como el resto de los grandes maestros griegos, un gesto simbólico en favor de la defensa de la igualdad ante el conocimiento. Un siglo más tarde tenemos a la emperatriz Teodora, la mujer más influyente del Imperio bizantino, polémica como muchas mujeres poderosas, con una infancia muy dura. De adolescente empezó su trayectoria como actriz y bailarina y posiblemente también se vio forzada a la prostitución. Ya de adulta conoció a Justiniano, futuro emperador y entonces guardia imperial, y pese a restricciones legales y otros obstáculos, se casaron. Teodora no fue emperatriz consorte, sino soberana con derecho propio. El día de la coronación, ambos fueron coronados. Y bajo el reinado de ambos, Bizancio vivió una época de esplendor político, cultural y militar. Incluso gracias a ella, pudieron mantener unido su gran imperio en momentos críticos. Además, Teodora trabajó en favor de las mujeres, promoviendo derechos de custodia a madres, instituyendo la pena de muerte por violación y prohibiendo la prostitución forzada y el asentamiento de mujeres señaladas como adúlteras. 1000 años después, en nuestro continente nace ¿qué? No alcanzo a ver. Malinari. Malinayi o Malitzin, una gran intérprete y joven entregada mesoamericana, mal llamada la Malinche, conocida en México como la Gran Traidora Nacional, la Vendepatrias, por apoyar al conquistador Hernán Cortés, al punto de que el sustantivo malinchismo en México significa apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio. Pero esa es una versión oficial.
tergiversada y falsa que se construyó en el siglo XIX, tras siglos después de que ella había muerto. Te cuento, en la época de Malinaji, también en este continente había esclavitud y las familias se conformaban de manera distinta a la familia nuclear que existe hoy. Como dice la historiadora Isabel Revueltas Poe, las mujeres que no se consideraban principales en esos hogares, en su mayoría integrados por varias familias, eran las más propensas a la esclavitud. Quienes no eran esposas o hijas del matrimonio principal podían ser vendidas para el beneficio común de esos hogares comunitarios. Ese fue el destino de la joven Malinaji. La vendieron como esclava en 2 ocasiones antes de que la entregaran a Cortés como tributo de guerra. Su verdadero nombre seguiría siendo un misterio. Algunos sostienen que se llamaba Malinali, como la planta de la enredadera en náhuatl. Otros refirieron que los españoles la bautizaron como Marina. Sin embargo, la R en náhuatl no se podía pronunciar y se sustituyó por el sonido de la L, Malina, y de diminutivo Malitzin. Con ese nombre pasó a la historia. Nació en lo que hoy es Coatzacoalcos, Veracruz, región habitada por olmecas que hablaban la lengua popoluca. Su segunda lengua fue el náhuatl, que aprendió por vivir en una región dominada por el poderío mexica y de hecho creció con una desconfianza total hacia los mexicas, quienes constantemente asolaban a su pueblo en busca de tributos de toda índole. Algunos se pagaban con la vida. Bernal Díaz del Castillo, en sus crónicas, relató que a ella le correspondía heredar los dominios de su padre. Al parecer, muerto este, siendo aún niña, su madre tuvo que volverse a casar y para beneficiar a su hijo varón recién nacido y evitar que lo hicieran prisionero o lo designaran para sacrificios humanos, prefirió vender a Malitzin a traficantes de esclavos. Si esa no es una actitud derivada de total sumisión de su madre a un sistema patriarcal y androcéntrico, no sé qué es. Y los infortunios de esta nena apenas empezaron. Entre aves, plumas, frutos, cestas textiles, la niña, con dominio del náhuatl, fue exhibida como un producto más, esclavizada y ofrecida al mejor postor. La compraron unos comerciantes mayas, chontales, y la llevaron a tierras muy lejanas. En ese lugar la sometieron a las labores de mujer y de servidumbre propias de una esclava, y con ello a un destino que con seguridad debió ser doloroso y traumático. En esa tierra aprendió su tercer lengua. Pocos años más tarde, en 1519, a la llegada de Hernán Cortés a tierras mesoamericanas, el cacique la entregó como ofrenda de paz, entre otras esclavas, siendo aún adolescente. Para que estas mujeres esclavizadas pudieran ser concubinas de los conquistadores españoles y estos lavar su conciencia de acuerdo con el canon católico, a estas niñas y adolescentes esclavizadas, incluyendo a Malitzin, les fue impuesto un nombre de pila, es decir, un bautizo forzado, una fe y una identidad ajenas con rituales y lenguas desconocidas para ellas. Y con eso quedaba formalizado el poder violarlas. Cortés, sin conocerla aún, la asignó tal vez por su buen aspecto al hombre con más rango de su tropa, Alonso Hernández Portocarrero. En el primer encuentro con emisarios de Moctezuma, a quienes los españoles no les entendieron ni una palabra, la figura de Malitzin se vuelve crucial, como dice Revuelta. Malitzin se pudo haber quedado callada. Ella sí entendió lo que decían los emisarios del gran Tlatoani Mexica, ese gobernante que causaba tantos males a los suyos, pero eligió no quedarse callada. Decidió hablar con los mensajeros mexicas y hacerles ver a Cortés que dominaba el náhuatl. Se dirigió a Jerónimo de Aguilar, ahora en maya chontal, para que él, en castellano, pronunciara lo que Cortés tanto deseaba escuchar, la palabra del mismísimo Tlatoani. En ese instante, decidió hacerles ver a todos que era una mujer inteligente y entendía la magnitud y la importancia de esa primera traducción, que comprendía los alcances de lo que estaba pasando. Al romper el silencio, Malitzin eligió ser la intérprete de Hernán Cortés, no al revés.
no como lo cuenta la historia maniquea que la condena a una absurda traición hacia quienes ella no tenía posibilidad de sentir lealtad o pertenencia alguna. Los mexicas y su férreo sistema tributario propiciaron su venta como esclava. Tampoco sentía deuda alguna con sus amos chontales. La, re, la, regal, la regalaron entre joyas y víveres como parte de un botín de guerra a otros. Malitzin eligió volver a adaptarse. El mundo tal como lo conocía una vez más había desaparecido. No se conformó con preparar los alimentos de Hernández Portocarrero y ser su mujer como el resto de sus compañeras indígenas. Convirtió la acción de traducir e interpretar en una excepcional herramienta y no solo en un medio de supervivencia, sino en una ventaja personal ante quienes dominaron la situación desde entonces, los españoles. Malitzin no traicionó a nadie, no sentía a nadie como suyo, eligió esa compleja estrategia para reiniciar su vida una vez más. Según las crónicas, era de buen ver, entrometida y desenvuelta. Cita con evidente mirada machista de López de Góngora, el biógrafo de Cortés. Al darse cuenta de que Malitzin dominaba el náhuatl y el maya chontal, y de su facilidad para aprender pronto el español, su cuarta lengua, la retuvo como intérprete. Ella llegó a ser consejera y amante del conquistador, por lo cual, desde una estrecha mirada nacionalista mexicana, se la ha juzgado y difamado. Malitzin, ya como doña Marina, un título que en su nuevo orden le daba estatus, viviría varios años al lado de Cortés de manera ininterrumpida desde que Hernández Portocarrero se regresó a España. Se convirtió en la amante oficial, fue su embajadora, su consejera, viajó con él a sus expediciones, vivió con él en sus aposentos, fue su confidente, su portavoz. Incluso tuvieron un hijo en común, Martín, uno de los primeros mestizos surgidos de la conquista de México, que Cortés reconoció y a quien puso su nombre, un gesto muy importante en un orden social patrilineal, es decir, donde el apellido y los bienes se transmiten por vía paterna, como el patriarcado. Hasta ahí, como ves, la historia es muy distinta de esta narrativa de una mujer malvada, interesada, traicionera, que construyó la historiografía oficial, es decir, el estudio e interpretación de la historia que nos cuentan los vencedores. De los libros de texto gratuitos, por ejemplo. Ella no llegó a Cortés voluntariamente. Fue una joven indígena violada, esclavizada y privada de su libertad, cuya inteligencia y sagacidad le permitieron sobrevivir hasta adquirir poder y amar en un mundo masculinizado, un mundo de guerra y coloniaje. La historiografía oficial construida por los criollos del siglo XIX, pero continuada por los gobiernos revolucionarios, sigue calumniando y apuntando su dedo acusador contra Malinali, a quien despectivamente asocian con traición y le asignan un papel desde una visión tan misógina como la que ha repetido que Eva condenó a la humanidad al pecado original por su desobediencia y lujuria. Hablando de mujeres que vivieron en tiempos y sociedades lejanas, pero en un orden social patriarcal, en mis clases o en conferencias me preguntaban si el patriarcado ha existido siempre. La respuesta es no. Diversos estudios retratan que el patriarcado data de miles de años, existió en culturas antiguas como Mesopotamia, pero también tuvo un amplio desarrollo en otras culturas y civilizaciones como las antiguas China o egipcia o de la náhuatl. Así pues, la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, la jerarquía construida socialmente en torno a la diferencia sexual, se puede verificar en todo tipo de sociedades. Eso sí, en grados muy variados. En todos los momentos de la historia de la humanidad, al menos en los últimos 5.000 años, en muchas sociedades por milenios, las mujeres han estado excluidas del espacio público o donde se toman las decisiones vitales para su vida y su comunidad, sin acceso legal a las tierras, a heredar, ganar dinero, estudiar y confinadas principalmente a labores de reproducción y de cuidados. Y hoy en día,
A pesar de ser llamadas en algunos contextos las reinas del hogar, están metidas en cuatro paredes donde su reinado es ser soberanas de los pesados quehaceres y tareas domésticas, de la crianza y del inacabable cuidado de todas las personas integrantes de la familia. Un espacio sin remuneración económica alguna, vacaciones, seguridad social, sin prestigio o reconocimiento social, donde permanecen mayormente invisibilizadas, donde se ha declarado que están para complacer el deseo sexual de un hombre y, si tienen suerte, ser la esposa trofeo, pero sin que sus decisiones vitales, incluyendo las que inciden directamente en su cuerpo y su salud, como la maternidad o su economía, pudieran ser elegidas por ellas mismas en igualdad de oportunidades. Aunque hay debate, puede en general concluirse que el patriarcado apareció una vez que las sociedades humanas se volvieron sedentarias, paradójicamente, gracias al invento aparentemente femenino de la agricultura, lo cual refuerza en definitiva la división sexual del trabajo entre actividades reproductivas, gestación, lactancia, crianza y cuidado, incluyendo cultivo y preparación de alimentos, acarreo de agua, crianza de animales, atender a personas enfermas, hilar y confeccionar ropa, y productivas, producción de medios materiales para satisfacer otras necesidades básicas como techo y alimentos. Así pues, la agricultura permite acumular alimentos y semillas más allá de la precaria subsistencia, y ello evolucionará también hacia la aparición por primera vez del concepto de propiedad privada. En antiguas sociedades de subsistencia y de ¿qué subsistencia y politeístas reconocían no en una sola deidad, sino a muchas? Lo femenino no solo era considerado inferior, sino que era valorado, honrado y apreciado, pues estaba asociado con una de los grandes misterios, el dar vida. Tampoco implica que las sociedades patriarcales fueran, como a veces se ha afirmado, matriarcados, es decir, dominadas por mujeres que oprimían a los hombres, pues ese modelo de explotación nunca se ha comprobado que haya existido. Más bien se trata de sociedades más igualitarias donde mujeres y hombres colaboraban para lograr su subsistencia en un entorno natural, siempre imprevisto, y donde las mujeres tenían un rol activo en la toma de decisiones comunitarias. Hay evidencia de que en épocas patriarcales sus deidades principales eran fundamentalmente femeninas y las mujeres tenían una participación muy destacada en estas religiones antiguas, ritualistas y de descendencia y linaje se definía por línea materna, es decir, eran sociedades matrísticas o incluso matriciales, matrilineales, pero no matriarcados. ¿Cómo surgió entonces el modelo patriarcal, al menos en Occidente, el norte de África y Oriente Medio? Veamos un buen resumen hecho por Julia Evelyn Martínez. Les recomiendo leer su texto completo, pero aquí les pongo un extracto. Dice, en el transcurso del tiempo y con el advenimiento de las sociedades excedentarias, apareció también la necesidad de acumulación de riqueza y de transmisión de la herencia entre generaciones. Los varones, al haberse especializado en la producción de la riqueza material en la etapa anterior, asumieron unilateralmente el control de la propiedad y de la distribución de ésta. En este proceso se utilizó la división sexual del trabajo preexistente como el nuevo marcador de la identidad y del poder de mujeres y hombres dentro de la sociedad. La esfera del cuidado y de la reproducción pasó a ser menos importante y como un mundo femenino por naturaleza. Como contrapartida, el ámbito de lo productivo no solo pasó a ser considerado más importante, sino que se configuró socialmente como un espacio por excelencia masculino. Como resultado, se institucionalizó mediante la costumbre, la religión, la violencia, la ley y la superioridad de los hombres sobre las mujeres. El proceso de institucionalización del patriarcado comenzó con las invasiones de comunidades de subsistencia y con las violaciones masivas de sus mujeres, como un ritual de humillación y de sometimiento simbólico de los pueblos a sus invasores. A continuación, se procedió a la imposición de dioses masculinos, con características bélicas y violentas.
en sustitución de las deidades femeninas. Ishtar fue reemplazada por Marduk. Gaia fue derrocada por Zeus. Isis fue sustituida por Horus. Y Asherah lo fue por Yahvé. Las nuevas religiones incorporaron en sus mitos fundamentales la idea de la inferioridad de las mujeres y la justificación de la ampliación de la violencia sobre ellas. Tanto en la mitología griega como en las tradiciones judeocristianas, que van a tener una influencia enorme. Se insistió en los rasgos de superioridad del hombre, a la vez que se reforzó sistemáticamente la idea de inferioridad, maldad y dependencia de las mujeres. Y una anotación mía: en religiones de nuestro continente también hay presunción de procesos de masculinización religiosa similares. El patriarcado se afianzó posteriormente con la instauración de leyes y códigos inspirados en las ideas de la nueva mitología religiosa y con el objetivo de convertir en normas jurídicas estas ideas. Una de las primeras leyes de este sistema fue la ley del velo, instituida aproximadamente en el año 1500 a.C. y que fue sancionada para legitimar el poder de los hombres sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. De acuerdo con esta ley, estaban obligadas a usar velo todas aquellas mujeres que le servían sexualmente a un solo hombre con fines de procreación, a quienes en adelante se les denominó mujeres respetables. Estas mujeres, para mantener su estatus de respetabilidad, forzadas a mantener la fidelidad al hombre al que servían sexualmente y a proporcionarle una descendencia legítima y numerosa. La institucionalización del patriarcado finalmente se operativizó mediante el establecimiento de la familia patriarcal, poligámica o monogámica, orientada al control de la sexualidad y de la función reproductora de las mujeres para asegurar hijos legítimos a los cuales traspasar el patrimonio familiar. La subordinación femenina quedó así consolidada. ¿Cómo se ha sostenido desde ese entonces a la fecha el patriarcado? Como cualquier sistema social, económico o político, su reproducción ha sido posible mediante el uso combinado de mecanismos coercitivos, uso de la violencia, y de mecanismos no coercitivos, procesos de socialización de género. Desde tiempos antiguos, el feminismo como idea, es decir, sin ser todavía un movimiento definido y articulado, fue tergiversado y malentendido. La inglesa Mary Beard, en Mujeres y Poder, un pequeño gran libro que te recomiendo por su profundidad, claridad e ironía, explica que en la época clásica griega, ante los peligros de la acción de la mujer sexualmente libre y poderosa, surge el arquetipo de Medusa, una mujer monstruo que simboliza la venganza, la mujer despreciada, incapaz de amar y ser amada, aunque en realidad es una mujer violada, una víctima revictimizada. Y por si no fuera poco, ha servido para justificar la exclusión de las mujeres de las estructuras de poder y yo agregaría de la libertad de elegir sus placeres. Nos cuenta Nuria Varela. Ya hay dos registros iniciales del concepto de feminismo, ambos peyorativos, ambos expresados por varones. Uno en 1871, en un libro de medicina, donde Ferdinand Valier, etcétera, no lo suele pronunciar, describe al feminismo y al infantilismo como características que detienen el desarrollo del varón enfermo de tuberculosis. Luego, en 1872, en plena lucha sufragista, Alexander Dumas, hijo, escribió sarcásticamente: las feministas, perdón por el neologismo, dicen todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. La connotación negativa permaneció hasta que en 1882 la sufragista y ensayista Hubertine Auclert resignificó el término feminista y lo dotó de una fuerza reivindicativa en favor de los derechos de las mujeres. Como en su momento, indígenas en este continente reclamarían para sí el uso del término indio, al que los europeos habían otorgado en sentido negativo y discriminatorio. Por cierto, Hubertine
Fue una de las primeras mujeres en defender el uso del femenino en sustantivos, como una manera de visibilizar a las mujeres. También peleó por una mayor igualdad en el matrimonio, proponiendo la separación de bienes que hoy es práctica común. Como hemos venido hablando de desigualdad entre hombres y mujeres, patriarcado y feminismo, vale aclarar la diferencia entre sexo y género, conceptos clave para la teoría feminista. Para este enfoque, el sexo o la biología no son la causa de la desigualdad, sino las posiciones de género socialmente construidas. El psicólogo Robert Stoller, 1968, concluyó tras una extensa investigación que el género es un término que tiene más connotaciones psicológicas y culturales que biológicas. Si los términos apropiados para sexo son macho y hembra, los términos correspondientes para género son masculino y femenino, que son totalmente independientes del sexo biológico. Así, el sexo biológico se refiere a las diferencias físicas, anatómicas, genéticas y hormonales y fisiológicas de los seres humanos que permiten designarlos como hombres o mujeres, varón o hembra de la especie humana, aunque esta discusión es más compleja, pues por un lado, sabemos que alrededor del 1.7% de las personas al nacer tienen una anatomía que no se ajusta al dimorfismo sexual de pene y testículos para los varones o vagina y vulva para las mujeres, denominadas intersexuales. Son personas que han sido y siguen siendo objeto de una inaceptable y profunda discriminación, estigmatización y violencias. Por otra parte, hay una confusión en el lenguaje, pues hay quienes usan el término sexo como sexualidad o práctica erótica. Debe quedar claro que el género, desde la perspectiva feminista, es una construcción social respecto a los roles, comportamiento, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados para hombres y mujeres. Barta Lamas explica que la palabra género en español originalmente se refería a clase, tipo o especie de algo, como género musical, género literario, género taxonómico, etc. En cambio, en inglés género y sexo eran ocupados indistintamente como sinónimos. Tomemos en consideración que en inglés las cosas usualmente no tienen género. Los artículos o pronombres suelen ser neutros y esto representa una diferencia sustancial cuando se traduce del inglés al español. Por ejemplo, en inglés, la gender gap es la brecha en una variable donde los hombres y las mujeres tienen distintas métricas generalmente desfavorables para las mujeres. Se debería traducir brecha de sexo, pero se suele traducir como brecha de género. Es hasta la mitad del siglo XX que surge una acepción distinta de la palabra género en las ciencias sociales. Los antecedentes los encontramos en la afirmación de Simone de Beauvoir, quien en 1949 escribió que la mujer no nace, se hace, refiriéndose al proceso de construcción social que atravesamos para asumir los roles impuestos a nuestro sexo más allá de las características biológicas. Como categorías de análisis, el concepto de género es utilizado por primera vez en las ciencias sociales en 1955 por el psicólogo, pediatra y sexólogo John Money, quien realizó importantes experimentos para probar que las características de género de una persona se aprenden y son determinadas culturalmente. Es decir, según esta postura, no hay una esencia en los seres humanos, sino determinaciones biológicas que son moldeadas por la historia, la cultura, el contexto, etc. La antropóloga Gayle Rubin se refirió a la categoría de género respecto a la existencia de prescripciones o normas no escritas muchas veces que tienen las mujeres en las sociedades patriarcales, tales como el hecho de que la maternidad, los cuidados, el trabajo doméstico, la heterosexualidad y la ausencia de poder sean vistos como características propias del género femenino, y a su vez que se hayan asumido que el trabajo productivo, el poder y la apropiación del espacio público fueran características del género masculino. La aportación de Rubin explica que el orden social y político históricamente ha minimizado a las mujeres al grado de reducirlas a un objeto que,
Por definición, es algo que se intercambia. Esta característica es fundamental, pues el género, desde la mirada feminista, es una categoría opresiva para las mujeres, quienes no han tenido históricamente derechos para sí mismas. Forman parte de alianzas o pactos masculinos sin gozar de sus beneficios en virtud del sistema que Rubin llama sexo-género, mediante el cual la sociedad interpreta como realidades biológicas o naturales lo que en realidad son fruto de la actividad y construcción humana que se aprenden a través de los procesos de socialización. Son específicas al contexto o época y son cambiantes. El género entonces determina qué se opera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. Las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. Como explica Rosa Cobo, el género constituye tanto una estructura de poder como un corpus conceptual de características transdisciplinar, o sea, un conjunto de conceptos que toca muchas disciplinas de conocimiento, cuyo objetivo ha sido poner de manifiesto los mecanismos y dispositivos que crean y reproducen los espacios de subordinación, discriminación y opresión hacia las mujeres en cada sociedad, tanto en lo público como en lo privado. Así, el género se conforma de tres elementos. Está en el cuerpo, pero también en la psique y se desarrolla en la interacción con la otredad, es decir, socialmente. Este modelo psicosocial tripartita, aplicado a la categoría de género, nos ilustra que, por una parte, está el sexo biológico, luego están los roles de género, que son las determinantes sociales, y por último, los estereotipos de feminidad y masculinidad, con sus vivencias subjetivas y sus determinantes psíquicas. De manera que, bajo esta perspectiva, con el sexo biológico no viene la identidad de género per se, ni tampoco existe una única manera de vivir las feminidades y las masculinidades dentro de los cuerpos con los que nacemos. Ahora bien, el género es una categoría que se ha complejizado y problematizado respecto a lo que significa y a las expectativas relativas al desenvolvimiento de ser hombres o mujeres, a lo masculino y lo femenino, despertando cuestionamientos y críticas. Por lo pronto, enfaticemos que es erróneo usar el concepto género como sinónimo relativo o a asuntos de mujeres, porque es un reduccionismo conceptual, ya que la afección de dicha categoría concierne a todas las personas sexuadas. Digamos también que el concepto feminista de género como construcción social es radicalmente distinto a identidad de género, que se refiere a la vivencia interna e individual del género, que puede o no corresponder al sexo que se le asignó al nacer, y distinto a orientación sexual, que alude a la atracción física, emocional, erótico, afectiva y espiritual que sentimos hacia una persona. Puede ser de nuestro mismo sexo o género, y género o no. Revisados estos conceptos, volvamos al feminismo como marco conceptual y movimiento social y político y analicemos algunos mitos y argumentos maniqueos y retrógradas que he escuchado en diversas conversaciones sobre el feminismo. Mito 1. El feminismo es lo contrario al machismo. Falso. El machismo es un tipo de sexismo. Se basa en la creencia de la supuesta superioridad y, por ende, de la subordinación de las mujeres en lo público y en lo privado respecto a los hombres en virtud de su sexo. También en la creencia de que es vergonzoso no ser suficientemente macho. Se manifiesta en actitudes, conductas y comportamientos que reproducen roles y estereotipos sexistas, que promueven y refuerzan el desprecio, la discriminación e incluso la violencia hacia las mujeres, las niñas y todo lo asociado a lo femenino para afirmar la virilidad de un macho frente a la otredad. Así pues, se basa en la creencia de supremacía del hombre sobre la mujer, premisa fundamental del sistema patriarcal. La práctica machista se expresa en diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, como esa frase que oí de un compañero que animaba a otro a que se defendiera, peleándose a golpes
en un pleito escolar. Pelea como, como lo morado, moretón, se te va a quitar, pero lo niña no. Pero no todo el machismo es tan elemental, a veces con objetivos aparentemente nobles y galantes y protectores, como no querer que escuchemos malas palabras, salgamos a ciertas horas de la noche o nos vistamos de cierta manera, infantilizándonos y reduciendo nuestros espacios de libertad. El feminismo es la lucha por la igualdad, no por la supremacía de las mujeres sobre los hombres. Una razón por la que no la llamamos simplemente igualitarismo es porque no sería tan específico respecto a la desigualdad entre mujeres y hombres, dado que hay otros tipos de desigualdad. La igualdad que queremos conseguir en el feminismo tiene que ver con la condición de subordinación, subalternidad que las mujeres han padecido bajo el sistema patriarcal androcéntrico, falocrático, racista, clasista y colonial. Hago aquí un paréntesis para abordar el término falocrático. Proviene de dos vocablos griegos, falos o pene, kratos, que significa poder o gobierno. Así que, de manera resumida, significa que vivimos en un mundo donde el varón, por tener pene, adquiere primacía y domina el sistema social al asociar el falo al poder masculino. Incluso el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define falocracia como el predominio del hombre sobre la mujer en la vida social. El falo, entonces, es una construcción simbólica que va más allá del pene biológico. El falocentrismo, término concebido por Ames Jones y Karen Horney, por cuestionar a Freud en un debate sobre la etapa fálica en el desarrollo de los niños y en la conocida y errónea idea freudiana de que las mujeres tenemos envidia del pene. El falocentrismo es un orden simbólico que centra en el falo la diferencia sexual entre hombres y mujeres y ensalza y glorifica el falo como símbolo inequívoco de la masculinidad, otorgándole mayor carga simbólica de poder a los órganos sexuales masculinos que a los femeninos. Es parte de la explicación de por qué persiste tanta desinformación, por ejemplo, respecto al clítoris. El feminismo desató la crítica respecto a que el discurso sobre la sexualidad humana en realidad es el discurso de la sexualidad masculina. Pone más énfasis en la penetración que en cualquier otra expresión. Y el simbolismo del pene abunda en la arquitectura o en las artes y, por supuesto, en buena parte de la pornografía. Esta es claramente falocentrada, pues la actividad del pene es la cumbre de las secuencias, enseña la sexualidad femenina como dependiente o sumisa y objetiviza el cuerpo femenino, que aparece mucho más en primer plano, y en el caso de los hombres, sobre todo cuando son penetrados, conquistados, vencidos simbólicamente, como dice Mónica Alario. El feminismo ha alzado la voz diciendo que la dominación masculina no es una característica del sexo per se, es un ejercicio del poder masculino patriarcal en el terreno de la sexualidad, un poder sexualizado que no deja de ser un ejercicio de poder, y critica que cualquier cosa que excite sexualmente a los hombres pasa a ser denominada sexo, incluso aunque de hecho sea violencia. Y añade, a las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía, nos dicen que tenemos un problema con el sexo, cuando con lo que tenemos un problema es con que se llame sexo a la violencia, únicamente porque a los hombres los excita sexualmente. Volviendo al hilo, el feminismo no busca oprimir, discriminar, subestimar ni violentar en forma alguna a los hombres, ni a ningún ser humano, incluyendo a las mujeres que no son feministas. Simplemente reivindica la existencia, la libertad y los derechos igualitarios de las mujeres. Feminismo, diría Amelia Valcárcel, en la teoría de las libertades mínimas que un ser humano tiene derecho a poseer sin que su sexo se lo impida. Así es el estricto marco de los derechos humanos. Podríamos resumir el feminismo en esta idea: misma dignidad, mismos derechos. Por eso, irse al otro extremo y romantizar a las mujeres también es un error. En fin, no es retratarnos como seres superiores ni tampoco como enteras víctimas. En síntesis, el feminismo no es el reverso del machismo
ni busca sustituir al patriarcado por el matriarcado. Las corrientes feministas son la materialización teórica y conceptual de la reflexión, lucha y conciencia de mujeres en favor de una forma radicalmente distinta de estar en el mundo, emancipadora y libre de opresiones. Incluso la emancipación de las mujeres ha empezado a ser una liberación para muchos hombres, para los muchos mitos y falacias del orden de género patriarcal que a ellos, aunque en distintos grados, también los oprimen. Hablaremos de ello en el capítulo de masculinidades. Mito número 2. Las feministas son mujeres que odian a los hombres. Falso. El feminismo no odia a los hombres, sino que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres, mas no la revancha por tantos siglos de sometimiento. No queremos matriarcado en lugar de patriarcado. Lo que sí es cierto es que las feministas no cabemos en un solo cajón. Somos muchas, diversas, cada una con una particular apropiación del concepto, ya sea desde la casa, la academia, el movimiento político o social. Algunas más desde su propio autoconocimiento, desde su dolor, desde la reapropiación de sus cuerpos y territorios y muchas otras haciendo labor desde lo comunitario o creando una manera de empoderarse desde lo femenino muy distinta al mandato del poder masculino. Por ello, algunos hombres que juzgan superficialmente esta reapropiación de nuestra identidad como mujeres puede parecerles a primera vista excluyente, pero no lo es. Simplemente ya no queremos definirnos en función de ellos. Y más que odiar a los hombres, lo que la mayoría de las feministas desean es construir relaciones más sanas, primero con nosotras mismas y luego entre mujeres, sin que ello excluya buscar buenas relaciones con las demás personas, sea cual sea su sexo, orientación sexual o identidad de género. La mayoría de las feministas desean la construcción de entornos amorosos, ya sean familiares, laborales y comunitarios, más igualitarios, y están a favor de un mundo sin sexismo, racismo, clasismo ni violencia de género. Para muchas, el feminismo debe seguir centrando su trabajo en las mujeres y su crítica en el patriarcado, sin menoscabo del reconocimiento e incluso solidaridad con la lucha por los derechos de los demás seres humanos, especialmente con las personas de la diversidad y la disidencia sexogenérica o las personas racializadas que luchan contra la discriminación racial. Y aquí terminamos la lectura. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Bienvenida. Bien. ¿Comentarios? Yo aquí tengo algo interesante. Ya estamos entrando a la carnita. ¿Mandé? Ya estamos entrando a la carnita. Sí, a la parte enriquecedora de nuestro encuentro. Digo, prácticamente los mitos Ajá, me ayudan a despertar mi interés en la parte del por qué me llamó la atención este libro. ajá, Entender a las feministas y sus debates. ok. Entonces, los dos mitos que llevamos, Son muy claros, absolutamente claros. No, no se trata de voltear la tortilla, de me tienes la pata en el pescuezo, ahora te la pongo yo a ti para que veas lo que se siente. Eso es totalmente cierto. Y ¿tienes algún comentario? a ver, vamos a escuchar a alguien. Parte de lo que me interesó conocer sobre este libro de platicaba Rosy es que regularmente tenemos un debate sano en la familia, ¿verdad? Con mis cuñadas. Y aquí lo aclararon en el mito 2 que es, fue en el 2, fue en el uno, que no hay un solo esquema de feminismo, sino hay diferentes, ¿verdad? Que en base a su contexto, en base a su historia, en base a su dolor, le dan un significado al feminismo. Y aquí lo aterrizan muy bien, ¿verdad? Por eso el debate, donde cuñada uno tiene cierta
definición sobre el feminismo. Cuñada 2 tiene uno completamente diferente a la cuñada 1, y yo tenía una idea diferente al feminismo por lo mostrado políticamente o comercial, ¿verdad? Lo que te muestran los artículos, las noticias, la televisión, los videos, ¿verdad? Que probablemente va enfocado a una visión machista, ¿verdad? Transgiversando el término feminismo. De hecho, aquí una de las cosas que yo veo muy importantes en esta clarificación que nos hace Ana Vázquez en el libro es que, en primer lugar, nos pone las cosas claras. El primer punto es, espérate, no estoy peleada contigo. Las mujeres no están peleadas con los hombres, no. No, y la igualdad que se busca, obviamente, biológicamente no somos iguales, tenemos muchas diferencias, sí, pero esas diferencias biológicas no determinan nuestra dignidad. Y es en ese sentido donde sí queremos que ser tratada con la misma dignidad y respeto, que es el punto de clave. Aquí comenta algo bien interesante históricamente sobre esta forma de organización de política basada en el sexo, en lo biológico, que es mucho más antiguo de lo que mucha gente cree. Hay esta parte de que si en un cierto momento de la historia, estamos hablando de la prehistoria, del paleolítico y de esas cosas muy antiguas, se tenía la idea de, más bien, había una construcción social natural que era de línea matricial, es decir, que giraba la estructura social alrededor de la mujer, pero era básicamente porque era la mamá de la prole. Entonces, todo gira alrededor de ella. Y era la mujer la que salía de la tribu. Pero hay cosas muy interesantes en esta cuestión. Algo pasó en la historia. ¿Qué pasó en la historia? Que de pronto, y es un de pronto de miles de años, en el que pareciera que esta parte de que algo quiere el ser humano de tener control sobre la vida en absoluto. Y esa forma de control de la vida en absoluto incluye a las mujeres, porque somos quienes tenemos la capacidad de procrear, por lo menos en esta especie. Ya sabemos que en algunas otras no necesariamente, ¿no? ¿Sí? No es así. Es decir, en la mayor parte de las especies vivas, particularmente mamíferos, pues esta capacidad de gestar y de generar esta vida es de las hembras. Pero ese deseo masculino de control, que básicamente es esa parte, que posiblemente no tiene nada que ver con el sexo, sino con el ego, de querer controlarlo absolutamente todo. De hecho, encuentro una analogía entre patriarcado y ego y matricial y espíritu. Mientras que el patriarcado busca esa parte egocéntrica de tener control sobre absolutamente todo, de ahí viene, de ahí hasta queda clarísimo cómo está esta situación de que la mujer se le ve privada de controlar su propio deseo de si quiere ser madre o no se quiere ser madre, si quiere tener sexo o no quiere, o sea, esa parte de que es él sobre ella, no es necesariamente él, es la idea de dominio sobre ella. Y luego resulta que la mujer hace obviamente, ¿no? Nadie tiene control de nadie. Es obvio, pero el patriarcado implica eso, el tener control, el buscar el tener el control el dominar. Y encuentro esta analogía entre patriarcado y ego. Y pareciera que en este análisis, y estoy hablando de la parte, entendiendo el ego desde una perspectiva espiritual, que es la mente que fabrica, que es la mente que busca tener control, que es la mente que quiere dominar, que es la mente que quiere usurpar incluso la posición de Dios, es la que está en constante conflicto, pleito, busca de que no le ganen, tiene el control, siempre se defiende, siempre ataca,
Y si vamos a la historia, parece que eso se viene repitiendo y en el mundo de las formas tiene nombre de patriarcado. Entonces, es a la analogía a la que llego. Y me llama la atención que esta evolución aquí viene dándose a lo largo de la historia, se nos comenta aquí y también nos queda claro a través de este libro que, oye, feminismo no es no es me voy a poner al tú por tú con el ego, como me voy a poner al tú por tú con lo masculino. Ujú. Porque pareciera que en este mundo de las formas, todo lo que implica femenino, no mujer, femenino es despreciado. La sensibilidad, la intuición, el mundo onírico, el que está por dentro de nosotros, porque todo es por fuera, todo es hacia afuera. ¿Sí? El patriarcado, el domina lo público, el de ellas es el guardado en la casa, el cuidado, el privado. Y ahí tenemos una claridad entre lo de afuera y lo de adentro. Y todos tenemos afuera y adentro. Sí, todos tenemos eso. Todos tenemos aquí hacia afuera y aquí hacia adentro. Y las menos apreciadas son las que van allá. No importa el éxito, importa la imagen que tengo, no importa cómo me veo, no importa cuál género. Porque si te quieres, a los hombres y a las mujeres les preocupa cómo verte recientemente bien, pues para ser atractivo para uno o atractivo para uno. Y eso es hacia afuera. Bien interesante. Adri, Juanma, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo que comentar, Adri? Ay, De los mitos también me dejó bien claro que a veces, bueno, lo que se ve en la televisión, ¿verdad? El feminicidio, las marchas feministas que destruyen, o sea, nos dan una cara de un feminismo que no es femenino. Entonces acá los mitos nos dice y nos aclara, eso no es un, no, está muy, muy lejos de ser. Sí, algo que me hizo algo de clic es que mencionaban que el patriarcado, a ver si lo puedo explicar bien, que el patriarcado, no, el feminismo no es necesariamente que es específico para Contra el la machismo. mujer, ¿verdad? Ni que sea contra el machismo. Así como el machismo no es exclusivo del hombre, menos lo veo así. Y por ejemplo, digo, siento que tras generaciones esto va a ir cambiando, ¿verdad? Y ahorita nos está tocando un cambio, están saliendo, se están implementando cosas nuevas y demás. Pero a lo que voy es, a veces uno cuando es niño, y te pones esa retrospectiva, y menos, por ejemplo, en la historia mi abuelita tenía cierta creencia que la mujer no terminara los estudios. ¿Sí funciona? Y eso siento que sí, te digo, ahorita viendo que decían, es que no es exclusivo del género. O sea, también una mujer puede aplicar elementos, sí, sí, sí. elementos del patriarcado, Sí, y claro. por ejemplo, y no crece, y por ejemplo, aquí el poder, digo, estaba rodeado de mujeres exitosas, ¿verdad? Mi esposa es una mujer muy exitosa, mi mamá es una persona muy exitosa, pues mi jefa de toda mi vida laboral es una persona muy exitosa, pero algo que yo veía mucho es, me inculcaban mucho el, eres el hombre y debes de ser más exitoso, debes de tener más, debes de proteger, cuidar y conforme vas creciendo y luego me caso y tengo una mujer a mi lado que es súper aventada, ¿verdad? Y empieza a chocar con, oye, espérame, es que te estás adelantando mucho, estás corriendo, estás... Y me hizo cambiar esa perspectiva y ahorita que lo estoy leyendo, digo, ok, o sea, el machismo no sé, no entró, o al menos esa práctica no entró por mi papá, entraba por mi mamá también, de que, oye, esto, o sea, no es exclusivo del género y es algo que no lo había aterrizado, ¿verdad? Hasta ahorita que lo estoy leyendo. Qué interesante que podamos darnos cuenta que estas ideas o constructos de nuestros roles o de quiénes somos socialmente, este quiénes somos socialmente lo dicta una forma de pensar que puede definirse Sí. como machismo, que efectivamente no es exclusivo Del hombre. del hombre, Ujú. es de la cultura. Sí.
es de la cultura. Esto es que vemos a mujeres que están totalmente alineadas en la línea machista, por supuesto, y hombres también alineados totalmente en la línea machista. Y efectivamente, ¿no? ¿Quién te enseña a que te portes como un hombre? Tu mamá. Ujú. Y no que sea malo, sino porque ha sido la forma que, Y vaya lo como que ha hay- visto, Ujú. que así es, y también le enseña a la mujer que sea apacigüe porque luego no sobrevive. Ujú. Sí. O sea, esto es, Que lo que le diga el esposo. o sea, de esas Ajá. porque luego te vas a estar tú sola y te vas a enfrentar a un mundo que te va a acabar. Ujú. Vaya, finalmente prevalece para subsistir en este constructo que hemos creado. Es bien interesante. ¿Qué opinas, Adriana? Totalmente de acuerdo en eso. Somos nosotros, bueno, las mamás, nuestras mamás, los que, por ejemplo, con mi hermano, mi hermano no podía tocar nada en la casa, porque como nosotras éramos mujeres, nosotros teníamos que hacer la comida, que hacerle, si él quería algo, lo que el muchacho quería, porque él era el niño. Entonces, ahí se nos inculcaba. Ahora de grande, pues claro que no, yo no digo, De esas de- digo, no tengo hijos, tengo una niña, no tuve más hijos, pero yo le inculco a mi hija que somos iguales, tanto hombre y mujer, y merecemos el mismo respeto, el mismo derecho. Ahora, el modelo como forma de vida del machismo está dejando de ser operante. Es decir, ya no es suficiente un solo ingreso. Los dos necesitan trabajar. Ya no es suficiente que ella se dedique al cuidado. Como trabaja, ¿quién más cuida la casa? Hay que limpiarla, hay que ordenar, hay que hacer la comida, hay que la. La equidad de género es, oye, la carga de la casa es de los dos, no es de uno. La responsabilidad de cuidar es mutua. Y en este sentido, sí, hay que darle a revisar este constructo de quiénes somos. Ujú. ¿Quiénes somos? Posiblemente feminismo y machismo como tal nos están llevando ahorita el estilo de forma que tenemos ahorita y las características de estilo de vida que estamos teniendo nos están llevando a redefinirnos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos y para qué estamos? ¿Y cuál va a ser este rol, no solo sexual, sino porque finalmente, ¿qué quiere el ser humano? Quiere amar, quiere sentirse amado. Ujú. Y eso lo tenemos hombres y mujeres. O a menos que alguien venga de otro planeta y quiera otra cosa, yo no tengo inconveniente, pero mientras estemos aquí en el planeta Tierra, en la investidura de la humanidad, todos queremos amor, todos queremos paz, todos queremos seguridad, todos queremos eso. Y es curioso, el patriarcado no nos ha proporcionado nada de eso, ni a hombres ni a mujeres. Ujú. A nadie le ha proporcionado la seguridad, a nadie le ha asegurado el amor. Al contrario, al contrario. Finalmente el que domina se queda solo. Esa es parte de mi reflexión, ¿no? Sí, ¿qué buscamos los seres humanos? Amar, sentirnos amados. Básicamente es eso lo que buscamos. Y lo más interesante es que si vemos la esencia, o buscamos la esencia desde la perspectiva espiritual, ya somos amados, solo que ideas como el patriarcado y el machismo, idea de querer tener el control de las cosas, parece que es una nube que nos impide ver que ya somos amor, que es nuestra esencia. Bueno, yo no tengo nada más que comentar. No sé, por favor, Rosy. No, yo estoy súper contenta de que seamos cuatro. Ok, bueno, De escuchar diferentes puntos, ¿verdad? ajá. Yo creo que nutre más la parte de la lectura. Así que ojalá que sigamos así. Bueno, ya aquí estamos, ya completamos la hora de lo que es este espacio y creo que es importante que nos respetemos en estos términos del tiempo con esto, porque igual esto es el ratito de voy a alimentar mi espíritu, voy a alimentar mi alma a través de aprendernos, teniendo de pretexto, Aprendernos y aprendernos y aprender, o sea, aprendernos Ujú. a través de un libro tan padre como el de sustancioso. Ana Vázquez.
Bueno, sin más, muchísimas gracias. Muchas Al gracias. contrario, Vamos a cerrar ya la sesión. te comparto los audios, Dio, Sí. para que los